Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una cápsula más de historia. Hoy vamos a desarrollar el tema causas y consecuencias de la Segunda Guerra Mundial. Bueno, para empezar con este tema, habría que recordar que este es uno de los conflictos más grandes que ha caracterizado a la historia humana, sobre todo del periodo contemporáneo. Es, bueno, esta guerra se desarrolla entre 1939 y 1945 y enfrenta principalmente dos bloques de las potencias mundiales. Por una parte está Alemania, Italia y Japón, y por otra está la otra alianza que es Reino Unido, la Unión Soviética, Estados Unidos, Francia y otros países que se agregaron posteriormente. El conflicto involucró a casi 60 países, lo que hace que se movilicen millones de personas. Esta fuerza militar que se mueve está aproximadamente eh, determinada entre unos 70 millones de muertos entre militares y civiles. Bueno, este acontecimiento lo que va a tener como referencia es que las causas que lo originan y las consecuencias políticas que trae, pero sobre todo las económicas y sociales, se fueron como apropiando de toda la parte mundial. Es algo que no trascendió nada más en donde estaba la guerra, sino que se eh, transporta a otros países quienes se sensibilizan ante la situación que se está viviendo por esta guerra. Esta guerra se origina más que nada por las tensiones que se generan en la Primera Guerra Mundial, estamos hablando de 1914 y 1918, y de los elementos más importantes está el Tratado de Versalles de 1919, que lejos de solucionar, pues impone algunas sanciones económicas, territoriales y militares a Alemania. Estas condiciones del Tratado de Versalles pues generan precisamente resentimientos, traen también consigo crisis económica porque bueno, digamos que la sanción monetaria era alta y pues el fuerte sentimiento nacionalista de la población alemana, ¿no? De saberse sancionados y de no tener la aprobación pues de esta sanción. Bueno, ¿qué es lo que causa la Segunda Guerra Mundial? Bueno, ya hablamos del Tratado de Versalles, pero también se habla del ascenso de los regímenes totalitarios. En este sentido, en 1930, bueno, entre 1920 y 1930, empezaron a surgir gobiernos autoritarios que promovían el expansionismo y la militarización. Hablamos de que Alemania estaba bajo el régimen de Adolf Hitler, Italia con el fascismo de Benito Mussolini y Japón con el gobierno militarista. Los regímenes autoritarios lo que promovieron en ese momento fue el nacionalismo extremo, el militarismo y la expansión territorial. Por lo tanto, lo que hicieron fue impulsar precisamente políticas agresivas de expansión y pues de alguna manera se justificaba que esto era como la manera de consolidar su poder y el prestigio nacional. Y entonces esto va a generar precisamente la expansión territorial y pues política imperialista. Alemania empieza a tener una política muy agresiva. Para 1938 también se habla de la anexión de Austria y también de la ocupación de los Sudetes en Checoslovaquia. Entonces, es como pequeños países se van agregando a esta parte. Y bueno, el hecho que detona oficialmente la guerra es precisamente la invasión de Alemania a Polonia. Esto se da el día 1 de septiembre de 1939 y provoca que Francia y Reino Unido pues declararan la guerra a Alemania, ¿no? A favor de Polonia. Y con esto viene pues una debilidad en la sociedad y trae también consigo crisis económica. La Sociedad de Naciones, creada después de la Primera Guerra Mundial, pues buscaba eso, ¿no? Precisamente mantener la paz, porque la crisis económica que se genera, pues se habla de un desempleo masivo, la pobreza, la desestabilización política, perdón,
porque bueno, la producción de granos, la producción del trigo principalmente que se encuentra en Alemania, perdón, en Rusia, empieza a generar hambruna en varios países que dependen de los granos que se siembra en esta nación. Entonces, eh, al tener esa crisis, empiezan a impactar a otros países que de alguna manera dependían de este movimiento de mercados. Y bueno, eso favorece el surgimiento de regímenes autoritarios que de alguna manera pues prometían estabilidad económica y nacionalismo, pero todo esto por la fuerza. Entonces, al no poder lograr esto, al no poderse frenar, pues tampoco se detuvo la invasión italiana, que en este caso para 1935 hay otro país que se suma, por ejemplo, la invasión de Italia a Etiopía genera nuevamente esta situación y bueno, queda demostrado una vez más que la fragilidad del sistema internacional pues es precisamente algo que pendía de un hilo, porque pues muchas de las naciones se estaban consolidando apenas políticamente y estaban también estableciendo sus formas de gobierno. Y bueno, por eso es que se crea esta sociedad de naciones. Bueno, ahora sí, ¿cómo fue el desarrollo general de la guerra? La guerra inicia o se desarrolla entre 1939 y 1945. Tiene varios momentos o puntos clave dentro del desarrollo de este pleito político y militar, por ejemplo, entre el 39 y el 41, el eje de Europa y Asia se empieza a expandir. Para 1941, pues Alemania invade Polonia, este, y bueno, también invade la Unión Soviética. A esta operación se le llama Barbarroja y bueno, esto también hace que Japón ataque Pearl Harbor. Esto es en contra de una base militar de Estados Unidos, provocando la entrada de Estados Unidos a este conflicto, ¿no? Ante esa provocación, bueno, pues ellos se agregan a la guerra. Y para 1944, Normandía, pues desembarca ya como aliado. Para 1945, pues se derrota a Alemania y a Japón. Y el conflicto, digamos que de manera oficial, termina el 8 de mayo de ese mismo año con la rendición de Alemania. Pero bueno, para el 2 de septiembre del 45, la rendición de Japón también es como esa parte que faltaba. Este, y viene su rendición precisamente después del lanzamiento de las bombas de Hiroshima y de Nagasaki. Ante este desarrollo de este conflicto, entonces ahora sí podemos como recuperar las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial. Lo primero es la consecuencia de la devastación humana. Como ya les había mencionado, se habla de un aproximado de 70 millones de muertes entre militares y civiles, lo que convierte que el conflicto se vuelve el más mortal de la historia. Y bueno, los hechos más trágicos se encuentran precisamente en lo que se llama Holocausto, que es en donde el régimen nazi extermina aproximadamente a 6 millones de judíos, además de otros grupos que también perseguía. Luego vienen algunas consecuencias políticas. Después de la guerra empieza un nuevo orden internacional y las principales potencias se modifican. Estamos hablando de que Estados Unidos y la Unión Soviética este, se vuelven potencias, las dos principales potencias, y entonces viene con esto la Guerra Fría. Esto se va a dar entre 1947 y 1991, en donde esta rivalidad política, principalmente ideológica, política militar, se da entre la parte capitalista y la parte del comunismo. Y bueno, se crea para 1945 este organismo de las Naciones Unidas, que es lo que les decía, que ante la crisis mundial que se da, principalmente por el desabasto de alimentos, es como surge la idea de tener una organización que frene conflictos de esta magnitud. Porque bueno, este impacto que se da pues golpeó severamente a las diferentes naciones, principalmente en el aspecto de la crisis económica. Y bueno, esta es una de las consecuencias más fuertes que tiene este evento. Después de eso viene la devastación de Europa.
las ciudades destruidas, la infraestructura que queda severamente dañada y la economía que tenía muchísima desestabilidad, pues genera como este surgimiento de un plan de recuperación, es el plan Marshall, que surge en el 47 y que de alguna manera empieza a generar esos apoyos económicos para diferentes países europeos con la finalidad de que pues la guerra pueda tener no solo un proceso de independización, sino de mejora económica y social. Y bueno, vienen también consecuencias territoriales y geopolíticas. El mapa del mundo cambia en este sentido porque Alemania va a quedar dividida entre Alemania Occidental y Alemania Oriental. Europa pues va a tener el bloque capitalista y el bloque comunista y muchos de los territorios coloniales iniciaron sus procesos de descolonización. Por ejemplo, Asia y África inician este proceso de independencia y con esto se debilita el sistema colonial europeo. Esto también da parteaguas para que se impulsen los avances científicos más importantes, dentro de ellos el desarrollo de la energía nuclear, que es lo que se implementa en el bombardeo de Hiroshima y Nagasaki, y los avances al mundo de la aviación, la medicina y bueno, la tecnología militar, que fueron como su mayor auge, y de aquí se abre un parteaguas porque bueno, el uso de armas empieza como a tener más sentido, no sentido, pero sí empieza a tener como más auge en las naciones, porque de alguna manera vieron que estar protegido, estar armado, era una manera de salvaguardar la paz de sus naciones. Entonces, este avance en la tecnología militar, pues también se va a dar muchísimo en este periodo. Y bueno, se evidencia con esto el poder destructivo que llega a tener este tipo de armas. Se habla de que esta bomba nuclear puede, en estos tiempos, pues puede superarse a 10 veces su daño. Incluso se habla también de los avances en algún armamento biológico. Y bueno, este periodo de la historia, que es uno de los más marcados a nivel internacional, pues es algo que transforma profundamente a, a todos los países, a todas las naciones, no solo en el ámbito social, sino también político, económico y cultural. Esta guerra refleja precisamente la fragilidad de la vida humana. Tener tantas pérdidas y destrucción material hace que pues, de alguna manera la reconfiguración del sistema internacional pues genere el inicio de algunas cuestiones diplomáticas para frenar este tipo de eventos. Y bueno, esta diferencia ideológica, si bien no queda del todo superada, vuelve a originar también un suceso más adelante, que es el de la Guerra Fría, precisamente por esos resentimientos que quedan. Entonces, en términos históricos, digamos que la Segunda Guerra Mundial pues puede compararse con, no sé, un sismo de megamagnitud en el aspecto geopolítico que de alguna manera sacuda al orden mundial y las repercusiones influyen a lo largo de la historia, porque bueno, hasta hoy en día esas repercusiones políticas, económicas y las relaciones diplomáticas entre las naciones, pues algunas rencillas perduran hasta la actualidad. Entonces, el conflicto, tras su paso, rediseña el sistema internacional. Genera, pues sí, algunas instituciones nuevas, nuevas alianzas, pero también tensiones que hoy por hoy siguen generando conflictos internacionales. Y bueno, eh, para cerrar nuestro tema, vamos a hacer las preguntas de repaso. Dice la primera pregunta, ¿el resentimiento alemán tras el Tratado de Versalles contribuyó al ascenso del nazismo porque bueno, recuerden que la sanción económica, que es la que más le va a generar descontento, y la territorial, porque le quitan este territorio, y recuerden que quedan separadas entre la Alemania Occidental y la Alemania Oriental, pues hace que se alimente el nacionalismo y la búsqueda de la revancha política. La respuesta correcta es B. Dos, la Gran Depresión favoreció el surgimiento de
regímenes autoritarios porque, bueno, la crisis económica profunda, recuerden que facilita el ascenso de líderes autoritarios. Entonces, la respuesta correcta es C, provocó crisis sociales que debilitaban a los gobiernos democráticos. Algunos pensaban que, bueno, el autoritarismo era como la solución para frenar algunas de estas situaciones políticas y, bueno, de problemas eh, militares, diplomáticos principalmente. Tres, el inicio formal de la Segunda Guerra Mundial ocurre cuando, recuerden que esto ocurre con la invasión alemana a Polonia. Esto va a ser el 1 de septiembre del 39, lo que provoca que, bueno, Francia y Reino Unido se proclamen a favor de Polonia y con esto se inicia la guerra. Por lo tanto, la respuesta correcta es B, Alemania invade Polonia. Cuatro, una consecuencia estructural de la Segunda Guerra Mundial fue, recuerden que el poder internacional se concentró en dos superpotencias, Estados Unidos, una de ellas, y la Unión Soviética, por lo tanto la respuesta correcta es B, el surgimiento de un sistema bipolar entre Estados Unidos y la URSS. Recuerden que esto es entre capitalismo y socialismo y con esto se generan los conflictos de la Guerra Fría. Cinco, la creación de la ONU refleja el intento de, recuerden que esto fue principalmente para promover la cooperación internacional, la seguridad colectiva y la resolución pacífica de conflictos. Recuerden que a partir de este conflicto se demuestra la fragilidad de la humanidad ante el armamento nuclear principalmente, y esto genera que los mecanismos internacionales eviten de este tipo de conflictos globales que sin duda alguna nos pueden llevar a la autodestrucción. Y bueno, como siempre, les compartimos la bibliografía que se utilizó para el análisis de este tema. Si requieren de mayor información, podemos brindarles bibliografía complementaria para profundizar en él a través de nuestros diferentes medios de contacto. Por mi parte sería todo. Esto fue todo por nuestra cápsula y nos vemos en la siguiente.